Millonario se encuentra con su ex enfermera en el hospital y descubre un secreto siniestro. La habitación del hospital olía a desinfectante, y una fría luz fluorescente iluminaba el rostro pálido de Alejandro, quien, sobre la cama, se sentía como un rey derrocado. Atrapado en un cuerpo que antes le había respondido con vigor, ahora era un prisionero de la debilidad. Recordaba su vida de lujo, coches de alta gama, de cenas en restaurantes emblemáticos y reuniones con poderosos. Pero aquí, en este mundo gris y clínico, se sintió vulnerable, vacío. Las paredes parecían apretarse cada vez que pensaba en lo que había dejado atrás. Con cada hora que pasaba, su mente se llenaba de recuerdos, pero el dolor en su abdomen le recordaba que el éxito tiene un precio. A través de la ventana, la ciudad brillaba, llena de vida, pero para él se sentía inalcanzable. Ser millonario no lo había preparado para esta soledad. El repiqueteo de un reloj en la pared marcaba el tiempo, y con cada tic la ansiedad crecía. Justo entonces la puerta se abrió de golpe. Elena, su antigua enfermera, entró con un aire que le parecía familiar y a la vez inesperado. Su presencia era como un remanso de paz en medio del caos que envolvía a Alejandro. Había pasado años desde que él había estado a su cuidado, en un momento de su vida llena de migrantes recuerdos. En aquella época acababa de perder a su padre y se encontraba en una vorágine de emociones. Ahora, frente a ella, se sentía como un niño perdido. «Alejandro, no puedo creer que seas tú», exclamó Elena, sus ojos reflejando sorpresa y algo más. La conexión entre ambos fluyó con naturalidad, aunque la incomodidad no se hizo esperar. En medio de la conversación, Elena mencionó un oscuro secreto sobre su familia, una revelación que casi le hizo tambalear. «Sé que hay algo que no te han contado», le dijo, su voz baja y temerosa. «Algo que involucra a tus padres». La atmósfera se volvió densa. Alejandro sintió el pulso acelerarse. Su corazón latía como un tambor a punto de estallar. ¿Qué podía saber? Involucrada empezó a cobrar sentido. El rostro de Elena reflejó su angustia, y por un momento ambos se sumergieron en un silencio profundo. Una comprensión silenciosa de que su conexión era más compleja de lo que habían imaginado. La incertidumbre se cernía sobre ellos como una sombra. El reloj siguió marcando el tiempo en medio de esta tensión electrificada. Alejandro se debatía entre confiar en ella o proteger su fortuna y reputación, pero nadie podía prever que enemigos ocultos acechaban, dispuestos a hacer lo que fuera necesario para que ese secreto permaneciera enterrado. Con la amenaza inminente sobre sus cabezas, Alejandro y Elena se dieron cuenta de que debían unirse, no solo para enfrentar el oscuro secreto que parecía unirse a sus vidas, sino también para descubrir si el amor podría sobrevivir a las tormentas que se avecinaban. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo, para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La tensión flotaba en el aire. Alejandro sintió una mezcla de inquietud y anticipación. ¿Qué? ¿Podía ser tan grave que Elena se atreviera a mencionarlo? Ella lo miraba con intensidad, como si fuera la única persona en el mundo, y sin embargo había algo más, un eco de miedo que parecía ocultar tras su mirada. «¿Qué sabes de mis padres?», preguntó él, la voz un hilo apenas audible. El latido de su corazón resonaba en sus oídos. Elena tragó con fuerza, y en vez de responder, dio un paso más cerca de la cama, inclinándose ligeramente hacia él. «Es más complicado de lo que crees», comenzó a decir, justo cuando un grito desgarrador resonó en el pasillo. Era un estruendo que había hecho que la conversación se interrumpiera de golpe. Ambos se quedaron en silencio. La tensión se volvió palpable. La sensación de peligro acechaba en el aire. Elena se giró hacia la puerta, su rostro blanqueó. «¿Qué fue eso?», preguntó, inquieta. Alejandro se esforzaba por recordar si había escuchado antes algo similar. Un nuevo tipo de angustia creció en su pecho. No solo era el dolor en su abdomen el que lo mantenía atado a la cama.
Ahora había una creciente sensación de que algo oscuro se acercaba. De repente, la puerta se abrió de golpe. Una figura en una bata blanca irrumpió en la sala. «Doctor Cárdenas, rápido», gritó, su voz rota por el pánico. La enfermera, que había estado en el pasillo, seguía a la figura que parecía a la vez enojada y asustada. «Hay un problema en la sala de emergencias. Alguien está atacando a los pacientes». «No tenemos tiempo». Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué demonios está pasando aquí?», murmuró, más para sí mismo. Elena lo miraba con unos ojos desorbitados, el miedo transformándose en confusión. ¿Atacando? ¿Quién haría algo así? La ansiedad le hizo temblar las manos. Justo en ese instante, una explosión sorda sonó en el ala del hospital. Las luces titilaron y el sonido de los gritos se desató. Alejandro sintió que el aire en la habitación cambió de forma abrupta. Era como si el terror hubiera cobrado vida. «Debemos salir de aquí», dijo Elena, la determinación brillando en su mirada. Alejandro trató de levantarse, pero el dolor lo detuvo en seco. Ella se acercó lo suficiente para ayudarlo. «No hay tiempo. Confía en mí». De repente, un ruido metálico resonó muy cerca, un sonido desgarrador que retumbó en el corazón de Alejandro. ¿Era un disparo? La figura del doctor se detuvo, con sus ojos intentando calibrar la situación. «Hay que evacuar a los pacientes, ahora mismo», ordenó el médico, y saltó hacia la puerta, dispuesto a enfrentar el peligro. Alejandro sintió que el sudor le empapaba la frente. «¿Podemos quedarnos aquí?», preguntó, pero su voz sonó más como un susurro temeroso. Elena lo miró con seriedad. «No, no podemos quedarnos. Aquello que está ocurriendo». Su voz titubeó, y por un segundo, Alejandro vio que el control que siempre había tenido se desvanecía. «Lo que está sucediendo aquí tiene que ver con tu familia». El rostro de Alejandro se tensó. «¿Qué?», intentó preguntar, pero un nuevo estallido de gritos lo interrumpió. Antes de que pudiera procesar las palabras de Elena, ella sufrió un ligero temblor. «Debo decirte algo más. Algo que no creí que fuera relevante, pero... tu madre». La puerta se cerró de golpe, y la figura del doctor se asomó antes de desaparecer. Alejandro estaba al borde del colapso. Tenía que salir de esa habitación, saber la verdad y, sobre todo, descubrir qué implicaba realmente el secreto que los unía a ambos. La razón de su reencuentro nunca había sido tan oscura y, al mismo tiempo, tan relevante. ¿Qué era lo que estaba a punto de salir a la luz? La explosión de gritos había llenado la habitación de un terror palpable. Alejandro sentía que su corazón latía con fuerza, como si quisiera escaparse de su pecho. «¿Qué está sucediendo?», preguntó de nuevo, su voz ahogada por la adrenalina. Elena, con los ojos muy abiertos, apretó los puños tras escuchar el estallido que había reverberado en el corredor. «Debemos salir ya», exclamó, con una expresión determinada que le daba un poco de valor. Pero el horror inminente mantenía a Alejandro atrapado en su cama, rodeado de mantas que ahora se sentían pesadas como cadenas. El miedo era una sombra que crecía en la habitación mientras el caos afuera se intensificaba. «Tu madre», intentó volver a hablar Elena, pero en ese momento otro grito desgarrador resonó, y las luces del pasillo parpadearon como si fueran a apagarse. «No hay tiempo. Vamos a buscar una salida», apretó, estirando la mano para ayudarlo a levantarse. Justo cuando logró, a duras penas, poner un pie en el suelo, un eco de disparos resonó, y la figura del doctor volvió a aparecer, asomándose por la puerta con una mirada frenética. «Tienen que seguirme. Es peligroso aquí», gritó, lo que hizo que el nudo en el estómago de Alejandro se apretara aún más. Salieron rapidísimo, pero la luz intermitente y el caos en el pasillo parecían jugar con su mente. «¿Quién está atacando?», preguntó Alejandro, dando zancadas apenas controladas, sintiendo cómo el dolor en su abdomen se intensificaba. «Es un grupo, parece que han entrado sin avisar», dijo el doctor, su voz temblando, mientras conducía a los dos por un pasillo desierto. «Están atacando a los pacientes. Hay gente herida, y necesitamos llegar a la sala de evacuaciones». La presión aumentó. Pedro, otro de los pacientes, trotaba a su lado, su rostro pálido y sudoroso. «Vamos, hay que correr», exclamó, su voz cargada de miedo. Alejando los pensamientos de su familia, Alejandro se concentró en moverse, pero en su mente una pregunta seguía resonando. ¿Qué tiene que ver todo esto con su madre? Sin embargo, antes de que pudiera responder, Elena lo tomó del brazo con fuerza. «Alejandro, escucha», dijo, capturando su atención.
Lo que estoy a punto de decirte puede cambiarlo todo. Su mirada se oscureció, y mientras se preparaba para hablar, el pasillo tembló de nuevo, esta vez con un estruendo ensordecedor. Y en ese instante, una figura apareció de la nada, una sombra alargada que se interpuso en su camino. ¡Alto!, gritó un guardia, su rostro cubierto de mascareta, empuñando un arma. «Regresen o dispararé». Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba. «No disparen», gritó en un intento vano de calmar la situación. Pero mientras el guardia enfocaba su atención en ellos, un agujero negro de confusión se abrió en su mente. Todo lo que había querido evitar, toda la incertidumbre sobre su familia, había empezado a salir a la luz. De repente, se escuchó un grito desgarrador. Un paciente había sido empujado al suelo, y el caos estalló. Alejandro se dio cuenta de que el guardia no era el único con miedo. Los atacantes se acercaban, y la única salida se cerraba rápidamente. En medio del tumulto, Elena se volvió hacia él. «Tu madre estuvo involucrada en cosas terribles, no es como piensas». Alejandro sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Las palabras simplemente no parecían reales. ¿Qué estás insinuando?», preguntó. Su voz era una mezcla de incredulidad y temor. Las miradas del resto de los pacientes iban de él a ella, y pudo sentir todos los ojos sobre sus hombros, presionando, exigiendo respuestas. «Todo esto puede estar ligado a su pasado. Tu familia ha estado oculta en este horror. Tienes que creerme». De repente, otra explosión resonó en el fondo, y el caos se tornó más intenso. La situación los había llevado al borde de la locura, y Alejandro se sintió atrapado entre el miedo y la ira. ¿Era posible que su madre estuviera envuelta en algo tan monstruoso? Todo lo que había creído, todo lo que había construido parecía desvanecerse en ese instante, como neblina al amanecer. Mientras la confusión crecía a su alrededor, sintió que el tiempo se detuvo. Debía decidir, no solo sobre su supervivencia, sino sobre las verdades que, ahora, eran cada vez más ineludibles. ¿Podría confiar en Elena? ¿Qué otros secretos se cocinaban en la sombra, esperando el momento de ser revelados? La oscura conexión entre su familia y esta crisis era más intrincada de lo que se había imaginado, y el reloj corriendo no ofrecía perdón. La tensión había alcanzado un punto crítico. Alejandro podía sentir el latido de su corazón resonando dentro de su cabeza. Tu madre estuvo involucrada en cosas terribles. La idea le parecía absurda, pero la intensidad de las palabras de Elena lo envolvían una mezcla de incredulidad y miedo. «No hay tiempo para explicaciones, Alejandro», insistió Elena, y su mirada intensa le atravesaba. Pero de repente, el caos se desató a su alrededor. Gritos, llantos y una serie de disparos resonaron en el pasillo, llenando el aire con un horror palpable. «Debemos salir de aquí, ahora». Mientras corrían, el doctor los guiaba, pero el pasillo parecía un laberinto de desesperación. Las luces parpadeaban frenéticamente, y el eco de los disparos se sentía cada vez más cerca. Alejandro se forzó a concentrarse en lo que había en juego, su vida, su reputación, pero sobre todo, los secretos que su familia había ocultado. De pronto, una explosión retumbó, haciendo temblar las paredes. Un grupo de hombres enmascarados apareció al final del pasillo, armados y listos para atacar. «Parados ahí», gritó uno de ellos. La adrenalina estalló en el pecho de Alejandro. El impulso de correr o pelear era abrumador. «No», gritó el doctor. «Atrás, ahora». Pero era tarde. En un instante todo se convirtió en caos. La figura del guardia se convirtió en una sombra mientras se lanzaba al suelo. Los disparos retumbaban y el griterío se intensificaba. «¡Vamos! ¡Corre!», empujó Elena a Alejandro hacia un lado, pero él no podía moverse. Necesitaba una respuesta, una explicación. ¿Por qué estaba sucediendo esto? Entonces, en medio del ruido, escuchó un grito desgarrador. «¡Ayuda, por favor!». Era la voz de una mujer, al fondo, cerca de la sala de emergencias. Algo en esa voz resonó en su memoria. Era el grito de su madre. «Elena, yo...». Alejandro se detuvo en seco. «Yo necesito saber. No hay tiempo para eso». La determinación en la voz de Elena temblaba, pero Alejandro sentía que su mundo se desmoronaba. La idea de su madre en peligro lo empujó. «Voy a buscarla». Brincó hacia adelante apenas consciente del peligro. Pero en el camino, un grupo de hombres enmascarados empezaron a disparar. El caos se intensificó, pero Alejandro ya estaba decidido. Si su madre estaba en medio de esto, él no iba a dejarla sola. Entonces, un destello de luz cegó su visión, mientras algo lo empujaba hacia atrás.
Alejandro cayó al suelo. Un golpe fuerte lo hizo tambalear. Cuando se levantó, vio a Elena, cubierta de sangre, caía frente a él. Elena. Su grito salió desgarrador, pero no había tiempo para el luto. La carne viva de su conexión había caído en una trampa del destino. «Debes correr, no puedes quedarte aquí», le gritó Elena, mientras intentaba levantarse. La escena era surrealista, la atmósfera vibrante pero pesada, su rostro empapado de terror. Alejandro sentía que el mundo giraba a su alrededor. «No puedo, ¿estás bien?». Su voz era una mezcla de ansiedad y desesperación. Ella movió la cabeza, pero una sombra cruzó su rostro. «Mira detrás de ti». La advertencia apenas salió en un susurro, y justos a sus espaldas, las sombras comenzaron a acercarse, armados y mortales. Era una situación límite. Cuando finalmente se dio la vuelta, un dolor punzante atravesó su abdomen. Era el mismo dolor que había sentido tan solo días antes, pero esta vez peor. ¿Qué está pasando?, murmuró, mientras el horror aumentaba. Justo antes de desmayarse alcanzó a ver las miradas de los hombres. Era un reconocimiento de su memoria, una verdad que nunca había querido aceptar. Al abrir los ojos, Alejandro se encontró en una habitación oscura e inhóspita, una especie de bodega. Las paredes estaban frías y el silencio era abrumador. El eco de los gritos seguía resonando en su mente. Cuando se levantó, notó que no estaba solo. «Hola, Alejandro». La voz era familiar, pero el rostro que vio lo congeló en su lugar. Era su madre, sonriendo con una expresión que de alguna manera le resultaba siniestra. «He estado esperándote». «¿Esperándolo para qué?». La tensión se cortó en el aire. El pánico llenó su pecho. «¿Qué? ¿Qué está pasando?», preguntó, pero su madre simplemente sonrió. Alejandro sintió que su mundo se desmoronaba nuevamente. Las verdades ocultas de su familia, los secretos horribles que Elena había mencionado, todo esto parecía cobrar vida. Mientras su mente giraba, se dio cuenta de que la conexión entre él, Elena y su madre era más oscura de lo que había imaginado. La historia nunca había sido como él pensaba. La verdad estaba a punto de salir a la luz. Pero ¿quién pagaría el precio? La habitación oscura parecía un túnel sin salida. Alejandro estaba aturdido. La aparición de su madre, con esa sonrisa en el rostro, nunca había sido parte de la fantasía que había construido en su mente. «He estado esperándote». Las palabras sonaron como un eco distorsionado, envolviéndolo en algo que parecía una pesadilla. ¿Esperándome para qué? La incertidumbre se mezclaba con la rabia. Su madre, que había estado presente solo en sus recuerdos, ahora era un ser real en medio de esta locura. Pero había algo en su mirada que podía helar la sangre. «¿Qué has hecho, madre? ¿Qué tiene que ver todo esto?». «Todo tiene su razón, Alejandro. Estás a punto de entender». Ella se acercó, pero él se echó atrás, el temor apretándole el pecho. Las preguntas se apelotonaban en su mente. ¿Por qué estaba ahí? ¿Qué escondía? Justo en el instante en que las respuestas parecían tomar forma, el sonido de pasos pesados retumbó en el suelo como un tambor de guerra. La puerta se abrió de golpe y un grupo de hombres enfundados en trajes oscuros entró. Sus rostros eran fríos, ojos inquebrantables como cuchillos. «Tu madre ha estado jugando un juego muy peligroso», dijo uno de ellos, quitándose la máscara. Era un hombre que parecía tener una conexión íntima con su madre, y ahora es hora de que pague. Las palabras lo atravesaron como un rayo. «¿Qué?», logró articular Alejandro. «¿Qué significa eso?». Sus manos empezaron a temblar. Las revelaciones caían como ladrillos pesados. Todo lo que había creído sobre su madre se desmoronaba. «Ella es parte de esto. Ella ha estado en la cima de todo», dijo el hombre, aproximándose a su madre con una mirada llena de desprecio. «Siempre ha estado manipulando las piezas. Y tú, Alejandro, eres solo otro peón en su juego». El impacto de aquellas palabras lo golpeó como un puño. Su madre, quien había aparentado ser una mujer de principios, tenía un pasado lleno de sombras. No, eso no puede ser verdad. Pero en su interior, una parte de él sabía que todo tenía sentido. Los secretos familiares, el desfalco, la soledad. Ahora entendía que Elena había hablado desde la verdad, no solo desde el miedo. «Esto es un lío. No quería que te involucraras, pero ahora ya no hay regreso».
Su madre dijo, su voz temblando. Debes entender, esto es más grande de lo que piensas. Los hombres se acercaban más. El aire se espesó con tensión. Lo que vamos a hacer con ella, comenzó uno, y las palabras quedaron atrapadas en el aire como una amenaza nítida. Alejandro sintió que se le encogía el corazón. No podía dejar que le hicieran daño, no a su madre, no a nadie. «Lárgate de aquí», gritó, buscando en su interior la rabia que había mantenido contenida. No sabía de dónde venía la valentía, pero en ese momento sintió que debía protegerla. «No voy a permitir que toquen a mi madre». «Eres un niño, Alejandro», rió el hombre, su tono burlón resonando. «No sabes a qué te enfrentas». Pero antes de que pudiera reaccionar, una explosión retumbó por el pasillo, llenando el aire de escombros. Las luces parpadearon y la habitación se oscureció rápidamente. El caos se desató. Alejandro sintió el empujón de la adrenalina. «Tenemos que irnos», gritó, tomando la mano de su madre. Ella lo miró sorprendida, como si hubiera despertado de un trance. «¿Por qué no hiciste nada antes?». Su voz baja era casi un susurro cargado de arrepentimiento. «Ya no importa», respondió, «no hay tiempo». «Ven», la sacó de la habitación justo antes de que un nuevo estruendo resonara. Mientras escapaban, la verdad se ahogaba en su mente. ¿Qué había hecho su madre? ¿Cuánto sabía realmente? Y entonces, por encima de todo el ruido, escuchó el sonido de un disparo. Dobló la esquina, y allí estaba Elena, caía al suelo, rodeada de hombres armados. La última imagen que vio de su madre fue su rostro, en una mezcla de horror y desesperación. La calidez de su mano se deslizó de la suya, y en un instante la vida de Alejandro se transformó de nuevo. No solo estaba atrapado entre el legado de su familia y el amor que había comenzado a sentir por Elena, sino que el verdadero peligro era más personal de lo que jamás hubiera imaginado. ¿Hasta dónde llegarían para proteger sus secretos? Mientras sus ojos se llenaban de lágrimas, comprendió que todo lo que creía saber estaba a punto de cambiar nuevamente, y tal vez para siempre. El caos estalló a su alrededor mientras Alejandro intentaba asimilar lo que acababa de escuchar. El grito desgarrador de Elena resonaba en su mente, pero ahora mismo la única cosa que importaba era salir de ese lugar. «Tu madre, Alejandro, debemos irnos», le gritaba, aún en el suelo, herida y débil. La imagen de su madre sonriendo como si todo estuviera bajo control era ahora una sombra opresiva en su mente. Antes de que pudiera mover un dedo, un nuevo estruendo llenó el aire. Las luces titilaban y la sombra del caos se deslizaba hacia ellos. «¿Qué está pasando?», murmuró Alejandro, pero sabía que no había tiempo para respuestas. Se lanzó hacia Elena, pero el sonido de pasos pesados se acercaba. La figura del doctor había desaparecido, y todo lo que quedaba era un vacío inquietante. «Vamos», gritó tratando de ayudar a Elena a ponerse de pie, pero ella se tambaleó y cayó nuevamente. La confusión tenía a todos en estado de pánico. Elena miró a Alejandro con ojos llenos de dolor y miedo. «No, no puedo quedar aquí, necesito que te vayas», gritó, mientras se esforzaba por levantarse. Pero justo en ese momento se escuchó un disparo a lo lejos, y le dio a Alejandro un escalofrío por la espalda. «¿Por qué, Elena? ¿Por qué deberías quedarte aquí?». Su voz temblaba. Quería llevarla con él, pero cada vez que parecía una opción viable, otra explosión temblaba las paredes. Estaba en una encrucijada. «Tu madre, ella», empezó a decir Elena, pero entonces un fuerte golpe en la puerta interrumpió sus palabras. El corazón de Alejandro latía descontrolado. Al abrirse de golpe, un grupo de hombres enmascarados irrumpió en la habitación, armados con rifles. «¡Atrás!», gritó uno, indicando a todos que retrocedieran, con un gesto brusco. El terror de Alejandro se disparó. «No, por favor». El caos se desató nuevamente. Elena se tambaleó, y Alejandro se dio cuenta de que el tiempo se les estaba yendo. Y entonces, como en una pesadilla, una de las sombras al fondo alzó el rifle y disparó, pero no a ellos. El impacto resonó. En la confusión, Alejandro vio caer a uno de los atacantes. El caos de repente se transformó en un grito de guerra. Los hombres caían uno tras otro, en un despliegue de violencia brutal. Alejandro solo pensó en escapar, sacar a Elena de allí. «Vámonos ahora», le grita mientras arrastra a Elena.
pero la habitación parecía un rompecabezas en constante cambio. De repente, todo se oscureció de nuevo. La figura de su madre apareció, esta vez más definida. Y una rabia desconocida se encendió en su interior. «No era mi intención», le gritó. «¿Qué? ¿Qué has hecho?» Alejandro sintió que el mundo se escabullía de sus manos. Y entonces, en medio del tumulto, la verdad golpeó con fuerza. Su madre, en medio del caos, era la arquitecta de todo este horror. La puerta de salida se cerró con un golpe muy certero, y la figura de su madre comenzó a desvanecerse. «¡Espera!». Alejandro extendió la mano, pero un nuevo disparo atravesó la habitación y la figura se desvaneció, dejando solo el eco del momento. «¡Vamos, Alejandro!», gritó Elena, tirando de él hacia una salida trasera. «No hay tiempo». La urgencia en su voz lo empujó a seguirla, pero no podía dejar de pensar en lo que había descubierto. Su madre estaba en el epicentro de esta tormenta, y sin ella podía no haber un escape. Mientras corrían, un estruendo retumbó y una nueva realidad emergió. La figura de su madre apareció de nuevo, pero esta vez con 2 hombres a su lado, aparentemente asumiendo la dirección de la operación. «¿Qué estás haciendo?», gritó Alejandro, su voz desgarrada por la sorpresa. «Yo he estado protegiéndote», dijo ella, con una mirada que caía entre la desesperación y la resolución. «Alejandro, todo este tiempo, este secretismo era para mantenerte a salvo, pero ahora los enemigos han venido, y la verdad es que el último ataque fue solo un intento de protegerte». La conexión que siempre pensó que tenía con su madre se volvió turbadora. «Nada de lo que has hecho tiene sentido. Ese es el punto», dijo ella inexplicablemente. «Tu vida depende de esto y de cómo actúes a partir de ahora». En un momento de desesperación, Alejandro se detuvo a pensar. Elena le tomó la mano y lo miró fijamente. «¿Qué significa esto? ¿Quién eres realmente?». Un silencio amenazante se apoderó de la atmósfera. Y así, mientras se preparaba para descargar todo lo que había visto, la luz se apagó de nuevo. Todo se oscureció. Los gritos, los ruidos de lucha, se hicieron eco mientras el caos reinaba en el aire. La puerta se cerró de golpe, y Alejandro comprendió que la verdad estaba al borde de ser revelada, pero no antes de que el destino decidiera su próximo movimiento. La pregunta no era solo sobre lo que había pasado, sino sobre lo que vendría a continuación. ¿Hasta dónde llegaría su madre para protegerlo? ¿Y qué secretos espantosos había mantenido ocultos? La incertidumbre pesaba en su corazón como una losa, y todos los secretos estaban a punto de salir a la luz. La oscuridad de la habitación se volvió opresiva. Alejandro se sintió atrapado, como si las paredes lo estuvieran apretando. Su madre, frente a él, con esa sonrisa inquietante, era un misterio. «He estado esperándote». Resonaban sus palabras en su cabeza, mientras el miedo se apoderaba de él. «¿Esperándome para qué?», preguntó, tratando de mantener la calma. No sabía si quería saber la verdad, o si prefería seguir con su vida, ignorando los secretos de su familia. Sin embargo, antes de que pudiera esperar una respuesta, el sonido de pasos irrumpió, y la atmósfera cambió drásticamente. El frío de la incertidumbre caló en su piel, y un rayo de angustia recorrió su corazón. Los hombres armados entraron en la habitación con miradas fijas en su madre. «Ha llegado el momento de rendir cuentas», dijo uno de ellos, un tipo alto con una cicatriz que le cruzaba la cara. Su voz era áspera, como si cada palabra saliera de una garganta repleta de cenizas. «Nos has fallado. Tienes mucho que explicar». Alejandro sintió que el nudo en su estómago crecía. «¿De qué estás hablando?». Su voz temblaba, pero su determinación comenzó a resurgir. No podía dejar que lo arrastraran a este caos. «Tu madre ha estado jugando con fuego», replicó el hombre, haciéndolo sentir pequeño e impotente. «Sus decisiones nos han puesto a todos en peligro». Justo cuando Alejandro intentaba asimilar las palabras, Elena apareció en el marco de la puerta tambaleándose, su rostro pálido como una sombra. «¡Elena!», gritó Alejandro, pero su voz se ahogó en el caos que lo rodeaba. Ella se mordía el labio, claramente en pánico, pero sus ojos ardían con una determinación inquebrantable. «No te acerques a él», replicó, incorporándose, aunque sabía que no estaba en condiciones de luchar. «Déjalos en paz». Los hombres se rieron,
Una risa cruel que resonó en la habitación. «Ah, la enfermera valiente», dijo uno, y Alejandro sintió que la desesperación lo envolvía. Lo último que quería era que Elena se viera atrapada en esto. «¿Qué quieres?», le preguntó a su madre, levantando la voz en un intento de hacerse oír sobre el ruido. El tiempo parecía arrastrarse. Cada momento se volvía más pesado. Su madre habló, su voz ahora más firme. «Lo que tengo que hacer es protegerte. He tomado decisiones difíciles, cosas que nunca imaginé hacer. Pero nunca pensé que esto acabaría así». Las lágrimas brillaron en sus ojos. Pero Alejandro no podía permitir que la compasión lo venciera. Había que tener respuestas. ¿Protegerme de qué? ¿De quién?, preguntó, la urgencia saliendo de su pecho como un torrente. Y entonces, mientras la tensión crecía, la puerta de la habitación se cerró de golpe, dejando a todos en una atmósfera tensa y asfixiante. Justo en ese momento, un estallido sonó. La puerta se abrió con fuerza, arrojando luz en la oscura habitación. Un grupo de hombres irrumpe, pero estos llevaban uniformes de policía, pistolas al aire. «¡Todos al suelo!», gritaron. El horror llenó el espacio. Alejandro sintió su corazón detenido. Su mente se llenó de preguntas. «¿Policías? ¿Qué está pasando aquí?». Fue un instante de confusión, y cuando las sombras se disipan, su madre dio un paso atrás. «No puede ser esto un control policial, no ahora», gritó, mirando a los nuevos llegados con desesperación. Y en ese instante un golpe en la puerta del fondo resonó violentamente. «¡Regresen!», se oyó desde fuera, el eco de una voz que ya conocía. Era el doctor. «Alejandro, salgan de ahí». Todo se desmoronó en un frenesí. La figura de su madre, que había parecido amenazante, ahora era solo una parte más del rompecabezas. En una fracción de segundo, Alessandro miró a Elena. «¿Qué está pasando?», murmuró tratando de captar la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Al seguir la mirada de su madre, se dio cuenta, en un rayo de revelación. Había un vendaval de secretos y mentiras que lo mantenían atrapado, y que ahora, de alguna manera, se vislumbraban al borde de salir a la luz. Pero cuando creía que todo iba a aclararse, una voz resonó en sus oídos. «La verdad puede costarte más de lo que estés dispuesto a pagar». Fue entonces, en ese momento cargado de desenlace, que alguien disparó, y el caos estalló nuevamente. El tiro resonó, un eco desgarrador que amenazó con consumirlo todo. Mientras el tiempo se detuvo, Alejandro entendió una cosa. Ni su madre, ni Elena, ni siquiera él podrían escapar de lo que vendría a continuación. Y el giro en la trama era más oscuro de lo que jamás hubiera imaginado. La pregunta retumbaba en su mente. ¿Quién realmente era el enemigo en este juego de sombras? Y lo más importante, ¿quién podría salir con vida de este infierno? El estruendo del disparo resonó como un latido sordo en el pecho de Alejandro. El tiempo pareció detenerse un instante, y una nebulosa de confusión se apoderó de su mente. ¿Qué estaba pasando? La figura de su madre se desvanecía en la penumbra, el terror dibujado en su rostro. «No te meterás en esto, Alejandro», gritó. Pero las palabras fueron arrastradas por el ruido ensordecedor que le rodeaba. «Elena, ven». Alejandro extendió la mano hacia ella, pero antes de que pudiera acercarse, la habitación estalló en caos. La policía había irrumpido, pero también lo habían hecho los hombres enmascarados, y la violencia se desataba por todas partes. Un torrente de adrenalina lo empujó a actuar. «Déjanos salir». La mano de Elena se encontró con la suya, y juntos comenzaron a retroceder. Sin embargo, en medio del frenético nerviosismo, un sonido opresivo llenó el aire. Un grito desgarrador emergió de la boca de su madre, mientras un segundo disparo resonó, y la figura del hombre de la cicatriz se acercaba cada vez más. «No lo entienden. No estoy a salvo», dijo, y la luz de sus ojos parecía apagarse. «¡Mamá!», gritaron ambos al unísono. Pero era demasiado tarde. Los hombres armados se lanzaron hacia adelante. El estruendo de la acción lo cubrió todo. Alejandro sintió como si el mundo se desmoronara. Cada instante se volvía más desesperante. «¡Cúbrenos!», gritó Elena, pero las sombras se abalanzaban sin compasión. Todo se convirtió en un carnaval de horror. Alejandro se encontró en el suelo, el aire frío y pesado, sintiendo que la vida de su madre se desvanecía ante sus ojos. No, una ola de desesperación lo inundó. Sin embargo, en medio del tumulto, un destello ilumina la habitación. Un hombre apareció, pero no era uno de los atacantes.
Era el doctor, con su bata blanca y pálido rostro. Alejandro, no, detente. El tiempo se Estiró, y en un instante de incredulidad, Alejandro vio cómo el doctor levantaba una pistola. «Detente. Esto es un error», dijo el médico con voz quebrada, y la habitación se congeló. Alejandro apenas podía procesar lo que veía. «¿Qué? ¿Qué significa esto?». Su voz salió como un susurro atormentado. «¡Elena, corre!», gritó el doctor de repente, y fue entonces cuando una explosión de gritos estalló. Sin previo aviso, una ola de hombres armados irrumpió por la puerta que antes parecía un refugio. La tensión era palpable, pero lo que sucedió a continuación fue lo que cambió todo. Una detonación resonó, y en un abrir y cerrar de ojos, Alejandro vio como el doctor caía al suelo, una mancha de sangre expandiéndose rápidamente sobre su bata blanca. No. Elena no podía contener sus lágrimas mientras el horror se apoderaba de ellos. La figura de su madre, entonces, dejó de ser solo un rostro familiar. Ahora era un retrato de traición. Lo sabía. Sabía que había algo más. Alejandro sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. La confusión se transformó en una verdad líquida fluyendo a través de él como un torrente. Ustedes son parte de esto. Mi madre es parte de esto. Con un nuevo impulso. Intentó levantarse, but todavía estaba en shock. Y entonces, la mirada de Elena cambió. Alejandro, se trata de más que tu madre. Hay algo más que no sabes. La tensión creció con cada palabra. Alejandro sintió un nudo en la garganta. ¿Qué? ¿Qué más hay? ¿Eres parte? De esto también. No lo entiendes. La vida que creías conocer, el pasado de tu madre, está ligado a un mundo mucho más oscuro. Y yo, comenzó a explicar, pero sus palabras se perdieron en otro grito. Entonces, el hombre de la cicatriz, levantando la voz por encima del caos, gritó: «Todo ha salido a la luz, Alejandro. Tu madre, el doctor, son solo piezas en un tablero más grande». Y antes de que pudiera procesar el impacto de esas palabras, la habitación se llenó de nuevas sombras y el terror lo envolvió. «No», murmuró, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Las revelaciones le atormentaban mientras su mente luchaba por encontrar sentido en la confusión. Y así, en aquel momento de clímax, todo se... Están mirando. La luz de la revelación estaba justo delante. Pero ¿quién saldría con vida para contarlo? La pregunta flotaba en el aire. ¿Quién era realmente el enemigo y qué lapidaria verdad se entrelazaba en el caos que estaban viviendo? El estruendo del disparo resonó como si el tiempo se hubiera congelado. Alejandro permanecía paralizado, con el corazón latente en su pecho. Todo era una mezcla de confusión y miedo. La figura de su madre retrocedió con un rasgo de horror en su rostro, mientras el hombre de la cicatriz soltaba una risa cruel que hacía eco en la habitación. «Esto se vuelve más interesante, ¿no creen?», decía, mientras sus ojos centelleaban con desenfreno. «Déjala», gritó Alejandro, sintiendo que el pavor lo consumía. Cada fibra de su ser estaba lista para luchar, pero algo en el aire cambiaba. La tensión se palpaba como el humo de un incendio, oscuro y denso. Elena se puso de pie a su lado, temblando pero decidida. «No podemos quedarnos aquí», le dijo, su mano crispada en el brazo de Alejandro. La adrenalina lo aclamaba, le decía que debía protegerla, que tenían que escapar. Pero justo en el instante en que levantó la mirada, una explosión tembló a su alrededor. Las luces se apagaron y en la oscuridad, todo el caos pareció multiplicarse. «¡A la salida!», gritó un policía, irrumpiendo de la nada y abriendo la puerta de un golpe. La luz del pasillo iluminó la habitación brevemente, dejando ver a varios hombres caídos y a otros que se precipitaban hacia ellos. «¡Corran!». La orden resonó en la mente de Alejandro como un tambor. De repente, un grito desgarrador emergió de la figura de su madre. «¡No, Alejandro! ¡No salgas!». Fue un lamento que hirió su corazón. Pero antes de que pudiera retroceder, un impacto fue seguido de un segundo disparo, y el caos se transformó en un espectáculo aterrador. En medio de la confusión, el doctor, quien había estado a su lado, cayó al suelo, su cuerpo inerte sobre el linóleo frío. Un grito brotó de los labios de Elena cuando un disparo atravesó la habitación. «¡Mamá!», gritó Alejandro, dilema de emociones en su pecho. Pero algo cambió en su madre. En un instante,
Dejó de mirar a su hijo, y sus ojos se fijaron en la puerta. Era como si viera algo detrás de él, algo que ninguno podía comprender. Vegano, bramó, mencionando un nombre que resonó como un eco en el espacio. Tienes que, se interrumpió, cuando el estruendo de una tercera explosión resonó, llenando la habitación de humo y confusión. Una mezcla de adoración y traición se reflejaba en su rostro, y en ese instante, Alejandro entendió que la verdad detrás de su madre era más oscura de lo que jamás imaginó. Los hombres de la cicatriz comenzaron a replegarse, y entonces de la nada, una figura apareció en la sombra, un hombre alto, con una sonrisa enigmática, que miraba a su madre con ternura. «Tanto tiempo sin verte, Clara», dijo con una voz suave. Era un tono que reverberaba secretos. «¿Por qué no quisiste decírselo a Alejandro?» El pánico se apoderó de Alejandro. «¿Quién eres?». La pregunta se arrastró por sus labios, mientras su corazón luchaba por encontrar sentido a todo lo que estaba sucediendo. «Soy el verdadero vínculo entre tu madre y este caos», dijo el hombre, inclinándose levemente hacia él. «Un vínculo que no debías conocer, porque eso podría destruirte». De repente, las piezas del rompecabezas empezaron a encajar. La verdad que Elena había intentado revelar, los secretos que su madre había guardado. Era como un rayo de luz en medio de la oscuridad. Su madre había estado viviendo una doble vida, y eso iba más allá de lo que había imaginado. «¿Qué has hecho?», se atrevió a preguntar, frágil pero lleno de decisión. «¿Qué me has ocultado?». «Todo, lo hice para protegerte», Clara gritó, la angustia y el miedo mezclándose en su voz. «Te prometí que nunca te involucrarías en esto». Un aire pesado llenó el espacio. Alejandro ya no sabía en quién confiar. Entonces un grito estalló en el pasillo. «¡Los tienen atrapados! ¡Vamos!». Eran más figuras llegando, y el estado de terror se reavivó en su pecho. Ahora, en el epicentro de la tormenta, Alejandro sintió su mundo girar. Todo lo que creía saber estaba en descomposición, y la única pregunta que podía resonar era: ¿quién era realmente su madre? ¿Qué secretos tan oscuros llevaba en sus espaldas? La habitación comenzó a cerrarse, y en ese momento crítico, supo que tendría que elegir entre quedarse y arriesgarse. A descubrir la verdad o escapar y proteger lo poco que le quedaba. Mientras la tensión se deslizaba entre él y los nuevos intrusos, una conexión resplandecía entre todos ellos, dejando a Alejandro atrapado entre la realidad y el horror de lo que vendría, porque tampoco sabía cuál sería el precio que tendría que pagar por conocer la verdad. La habitación se convirtió en un escenario de caos absoluto. Alejandro, con el corazón latiendo con fuerza, sentía la presión en su pecho como una palanca que se apretaba con cada grito y cada disparo. «No, no, no». Su mente se agolpaba con preguntas sin respuesta, mientras la situación se volvía cada vez más violenta. Respirar se volvió un desafío en medio de tanto pánico. El hombre de la cicatriz avanzó, su risa retumbando como un eco maligno. ¿Creían que podían escapar? Todo estaba preparado para este momento. La mirada de su madre, Clara, ahora llena de angustia y arrepentimiento, se buscaba en el tumulto. «Alejandro, escúchame, no hay tiempo». Su voz resonaba pero se perdía entre el ruido ensordecedor. Otra explosión sacudió la habitación. El polvo y los escombros volaron a su alrededor, creando un velo de vulnerabilidad. «¡Corre!», le gritó Elena, empujándolo hacia la puerta con una determinación feroz. «No podemos quedarnos aquí». Alejandro sintió que su estómago se revolvía. «Mi madre», rogó, pero su mente luchaba con la verdad que se debatía ante él. Todo lo que había creído sobre su vida, sobre su familia, se desmoronaba como un castillo de naipes. «Ella es parte de esto», gritó, sintiendo la rabia y el dolor entrelazarse en su interior. «Tenemos que salir de aquí», insistió Elena, sabiendo que no podían esperar. Aferrándose a su mano, cruzaron la puerta, justo cuando un ejército de sombras se cernía sobre su madre. El tiempo permanecía congelado mientras la luz del exterior barría la penumbra, revelando un camino incierto. Delante de ellos una multitud de agentes y policías se congregaba, sus voces llenas de furia y confusión. «¡Al suelo, todos al suelo!», resonaba en el aire como un grito de guerra. La imagen de su madre se desdibujó en el fondo, y un dolor profundo se arraigó en el corazón de Alejandro. «¡Mamá!», gritó una vez más, pero sus palabras se hundieron en el océano de caos. La figura de Clara se acercó a ellos,
moviéndose entre las sombras. Alejandro, deja esto, por favor. No puedes mantenerte aquí. Ella estaba vulnerable, la angustia marcada en su rostro, pero algo en su mirada le dijo que había más por descubrir. Debes conocer la verdad, no puedo dejar que te lastimen. Al sentir que todo se desmoronaba, Alejandro tragó saliva y se volvió hacia Elena. Debemos ayudarla, debemos saber qué está pasando. Fue ese instante de claridad y valentía, donde el amor que sentía por Elena se enfrentó a su deseo de proteger a su madre. Entonces la puerta estalló nuevamente, y un grupo de hombres armados irrumpió. «¡Todos al suelo!», gritó uno de ellos mientras la confusión se confirmó a su alrededor. «Es una trampa. Atrás». Los cuerpos se movían con un frenesí, una danza macabra entre la vida y la muerte. «No, Alejandro», gritó su madre, alzando la voz mientras el caos se desataba. «Esos son quienes buscan lo que oculté». Se dio cuenta de que su madre era la pieza central de un juego que nunca había elegido jugar. Con una explosión ensordecedora, la habitación quedó en silencio. Alejandro sintió que el mundo se frenaba y luego se caía a su alrededor. Pero en ese vividísimo instante tomó la decisión de avanzar. Empujando a Elena detrás de sí, se dirigió hacia ella. «Mamá, voy a salvarte». Su voz resonó con una resolución inesperada. La mirada de Clara se suavizó por un momento, y en ese instante, él entendió. «No importa lo que hayas hecho, eres mi madre y siempre lo serás». Pero en el horizonte, el verdadero horror se avecinaba. «No tengo tiempo», gritó Clara, mientras el caos resurgía. Fue un momento breve, pero el amor entre madre e hijo brilló como una chispa en el denso humo. «Lárgate, Alejandro. No puedo dejar que esto termine así». La desesperación en su voz lo empujó a actuar, a liberar todo su dolor. Y entonces el estruendo del ajetreo lo rodeó. De repente, un grito desgarrador lo sobresaltó. Era Elena con el rostro blanco como la cera. «Alejandro, mira». Ella señalaba hacia un grupo de hombres que claramente no tenían intención de retirarse. Con un último estallido de energía, Alejandro decidió que ya no había vuelta atrás. «¡Vamos!», gritaron ambos, y con un último vistazo a su madre, se lanzaron hacia la salida por donde había entrado el caos. Al cruzar el umbral, Alejandro sintió que un peso enorme se desvanecía de su pecho, pero no sin un trozo de su corazón lidiando con el dolor de perder lo que creía conocer. Una vez afuera, el aire fresco llenó sus pulmones, y una nueva determinación floreció en él. «Esto no ha terminado», susurró para sí mismo. «No puede ser así». La vida que conocía se desvanecía, y lo que se avecinaba era una verdad que necesitaba enfrentar, una conexión que jamás podría romperse. Los secretos que sus padres habían tejido a través de las sombras ahora eran su carga. Pero con Elena a su lado, sentía que tenía el poder de redefinir su destino. En ese momento, Alejandro tomó la mano de Elena, y ambos se adentraron en el futuro juntos, dispuestos a descubrir lo que sucedería a continuación. Pero antes de cumplir esa promesa, un mensaje urgente para ustedes. Suscríbete inmediatamente al canal. No te pierdas las próximas historias exclusivas. Destroza el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte de recibir más contenido emocionante. Y lo más importante, inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este explosivo final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Tienes que suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.